Cuatro, no hagan bulla cuando está, ya no. Buenos días a todos los que se están uniendo a esta charla del Export Regional Summit, a todos los que están acá en la plataforma de Zoom, por medio de la cual estamos interactuando con los expositores, a los que han entrado a través de nuestra página web que es exportacentroamerica.com. Les recordamos que todas las charlas de estos días y las que nos faltan de hoy estarán en esta web. Pueden volverlas a ver. Hemos tenido excelentes expositores, entonces vale la pena repasar las presentaciones. Queremos agradecer a Procomer, que es organizador de este congreso, a ARM Logistic, al Banco Nacional, que juntos somos Progreso, a DOL, a Sociedad Portuaria de Caldera, Instituto Nacional de Seguros, a la empresa UCC, a Deloitte, a Banca para el Desarrollo, que gracias a ellos muchos micros y pequeños exportadores pudieron participar en este congreso, a Castellanos Group, a Tecnosoluciones, Ticofruit, Boston Scientific, APM Terminals. Todas son organizaciones, empresas que nos han apoyado y que gracias a ellos es posible esta iniciativa y este esfuerzo por darles información, de la mano de expertos, desarrollar temas que tienen que ver con el ámbito comercial, con el ámbito de logística, hasta con el ámbito de salud en algunas ocasiones. Hay un tema pues transversal, un tema presente y recurrentemente en las diferentes charlas y conversaciones que hemos tenido, que es el impacto del COVID, de esta pandemia, que ha afectado a las empresas centroamericanas, que ha afectado a las empresas, a los socios en los mercados al cual van los productos y los servicios centroamericanos, pero también hay una realidad que se vive en las empresas y que ha ido madurando y que ha ido pasando pues conforme las semanas se han ido sumando, de cuando se presentan casos positivos en las empresas, de cómo prepararse para enfrentar esto, cuáles han sido las buenas decisiones que se han tomado, cuáles han sido los aprendizajes. Hay casos de empresas de manufactura de alimentos, de plantas empacadoras, de empresas de servicios, en fin, no hay personas ni hay empresas que estén aislados de esta realidad. Para eso hemos invitado al doctor José Pablo Molina. Él es el presidente de la Asociación Costarricense de Salud Pública y que ha estado muy involucrado dando apoyo a empresas en este tema. Entonces, doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia hoy acá. Queremos abrirle el micrófono, queremos darle el espacio para que pueda desarrollar este tema. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Buenos días a todos los participantes y a todos los que nos siguen por redes sociales. Agradezco a los organizadores por el espacio para brindar por lo menos un poco del enfoque y un poco de esta charla. Voy a proceder un poco a compartir. Vamos a ver.
Vamos a ver. ¿La están viendo? Sí. Sí, doctor, ahora nada más hay que darle la... Exactamente, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento y vamos a iniciar la charla. La charla, ahora vamos a ver que tiene unos 4 momentos y esos 4 momentos, pues obviamente tenemos que pasar iniciando, ¿verdad? Hablando del COVID-19 como tal, ¿verdad? Como la charla está denominada, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias, mitigación, digamos, en el sector exportador como tal? Para ver una breve nada más reseña de la Asociación Costarricense de Salud Pública, a la cual tengo el honor de representar. Fue fundada en 1982 por un grupo de visioneros, funcionarios de la salud de diversas profesiones, muchos involucrados en el quehacer del sector público y en el quehacer del Ministerio de Salud. Y dentro de sus objetivos, uno de los tantos que tiene, ¿verdad?, es promover la salud pública en Costa Rica a través de acciones educativas y científicas e impulsar leyes, decretos que mejoren las condiciones de salud para el costarricense. Entonces, en este ámbito de la parte de acciones educativas es que nos desempeñamos y agradecemos el espacio que nos están abriendo en esta actividad. Como les dije, procuré que la charla sea pues amena, que sea clara, que tenga un mensaje claro y sencillo pues para todo el público que nos conoce, que nos sigue, ¿verdad? Y vamos a tener estos 4 momentos. Primero, un poco, digamos, de conociendo al COVID-19, algunos detalles técnicos y epidemiológicos. Después pasamos a las estadísticas, digamos, del COVID, números, saber un poco de números globales, números en Centroamérica, América Central, números en Costa Rica, conocer un detalle técnico que es importante que sepan y que lo sepan ver, a cómo entienden los semáforos en la calle, a cómo entienden el rojo, el verde y el amarillo. Es importante que la gente pueda conocer qué es la tasa R, cuál es la tasa R en Costa Rica y qué representa esa información para nosotros como ciudadanos, para ustedes como empresarios, para el sector salud. Después, los grupos de edad y sus realidades, con un detalle importante que vamos a ver ahí en el análisis. Posteriormente, en el tercer tiempo, vamos a pasar a las medidas preventivas, qué hacer, cómo mitigar, cómo aprender y un poco las conclusiones, ¿verdad? De nuevos retos, nuevas realidades, un continuo aprendizaje. Entonces, iniciamos más que todo con una frase del director general de la Organización Mundial de la Salud, que ellos recalcan en que no podemos dejar de decir suficientemente alto, suficientemente claro y lo suficientemente frecuente o a menudo que todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia. En resumen, la Organización Mundial de la Salud apela mucho a lo que es el trabajo en conjunto de cada uno de los países, a unirnos, sector privado, sector público, y a tratar de desarrollar estrategias que no son rígidas, sino que tienen que ser cambiantes, moldeables, maleables para poder enfrentar esta pandemia. Iniciamos entonces hablando del COVID-19. El COVID-19 como tal, ¿verdad? Ese fue el nombre que se le asignó al coronavirus, al nuevo coronavirus, digamos que inició en el año 2019, que es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Este virus, el SARS-CoV-2 o coronavirus, es un virus que pertenece a una familia muy amplia, es una familia que ya se conocía y dentro de esa familia pues amplia, ¿verdad? Se dio en algún momento, ¿verdad? Mutación, se habla de zoonosis, de transmisión de animales a humanos, se habla, digamos, de mutación de algún virus, otras teorías conspiracionales, digamos, hablan de escapatoria, digamos, de laboratorio de virus, pero en fin, el virus como tal, ¿verdad? Lo tenemos que conocer, ¿verdad? Que es el SARS-CoV-2 y antes del brote que se originara en Wuhan, China, en diciembre del 2019, no había información específicamente del SARS-CoV-2, de su familia como tal, coronavirus, sí, pero el SARS-CoV-2 no. Cuando hablamos de la historia y regresamos un poco los ojos hacia atrás, ¿verdad? Podríamos ver de que vivimos en un planeta y vivimos en un entorno que no es estéril y vivimos en un entorno que estamos
frecuentemente expuestos a agentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, que pueden ser hongos. Como lo pueden ver aquí en una línea de tiempo, pueden ver, digamos, de que como ha ido aumentando la población, ha ido aumentando también, digamos, la capacidad de los patógenos y de los agentes nocivos de poder infectar a la gente, pero que también pueden apreciar aquí que cíclicamente la humanidad está sometida a retos. Y esos retos están sometidos por agentes patógenos que no podemos ver en muchas ocasiones, que tal vez podemos prevenir en muchas ocasiones y que tal vez podemos o no podemos controlar inmediatamente o tiempo después. Estamos hablando tal vez un poco más recientemente, ¿verdad? Vamos de un ejemplo como la peste negra, ¿verdad? Que pudo haber matado hasta 25 a 50 millones de personas, ¿verdad? Y estamos hablando, digamos, de tiempo atrás, ¿verdad? Donde fue llevada a Europa por barcos genoveses que venían de Crimea. Posteriormente, ¿verdad? Podemos ver aquí hasta que se presentaron otros eventos y que han afectado grandes poblaciones y grandes sectores, digamos, de la humanidad. Estamos hablando también, digamos, de cólera, estamos hablando también de algunos ejemplos, digamos, como salmonela, que exploradores y colonos españoles trajeron a América y que causó estragos, ¿verdad?, en la mitad de la población nativa. Un tiempo más cercano a nuestros días, ¿verdad?, podemos ver la presencia, ¿verdad?, como tal de la gripe española, que es la que más se hace referencia. ¿Por qué? Porque hace 100 años casi que la humanidad pasó por lo mismo que estamos pasando ahorita. Solo imagínense nada más los recursos que tenía la población en esos momentos, cómo vivía la población en esos momentos, acceso a la salud, medicamentos, equipo diagnóstico, completamente diferente, digamos, a nuestras realidades, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues sí, estamos hablando, digamos, de 20 a 50 millones, digamos, de personas que pudieron haber muerto, y se le llama gripe española no porque su origen haya sido en España, sino porque en su momento estábamos viviendo la Primera Guerra Mundial y España era el país que no había decidido censurar los medios de comunicación, y fueron los que empezaron a reportar la presencia de casos en su territorio. El origen fue muy diferente, fue relacionado, digamos, con la actividad militar, más que todo en Kansas. Y también una cosa interesante, digamos, de aprender de esta gripe española hace 100 años, ¿verdad? Es que podemos ver en redes sociales y podemos ver, digamos, en grupos, gráficos, fotografías, digamos, que también utilizaban mascarillas, que recomendaban medidas de higiene y que recomendaban más que todo el aislamiento en sus domicilios a como se está recomendando, vamos, en este momento. Una remembranza y un aprendizaje de esta gripe española que podemos traer en este momento es que sí, en el núcleo familiar y en las medidas higiénicas básicas, ¿verdad? Siempre la humanidad ha recurrido y ha encontrado por lo menos una solución antes de una vacuna. Podemos entonces seguir y podemos ver, digamos, algunos ejemplos. Está considerado también, digamos, el SIDA con la cantidad de personas, digamos, que han muerto hasta la fecha. Y recientemente pueden ver ustedes también, digamos, que está el SARS, que está el MERS, ¿verdad? Y que estos dos virus, pues sí son, vamos a decirlo, familia, homólogos o un poco parecidos, digamos, a lo que estamos viviendo con el nuevo coronavirus. En fin, podríamos decir que recientemente tuvimos tal vez como un calentamiento o una pequeña presentación, digamos, al poder que puede tener un virus, al alcance que puede tener un virus, a la letalidad que puede tener un virus, y lo tuvimos, digamos, tanto con el SARS como con el MERS. Ok, siguiendo ahora y hablando específicamente del coronavirus, quiero compartirles a ustedes algunos detalles técnicos y epidemiológicos que son importantes. Y creo que son importantes porque en el sector también se trabaja con personas y se trabaja con recursos humanos. Y esto es importante, que los que toman decisión y los que manejan las riendas o los que conducen una empresa o un sector tengan conocimiento, digamos, de estos términos. Vamos a hablar entonces a manera general
Para no complicarnos mucho, podríamos decir que el COVID-19 se presenta con una triada de síntomas. Lo más sencillo que pueden saber, digamos, es que tiene fiebre alta, superior, digamos, a los 37.3. El paciente va a referir cansancio, ¿verdad? Que se siente cansado, sin energía para realizar las tareas normales, y va a presentar tos seca por irritación y una tos constante sin expulsar moco. Y esto estamos hablando de las primeras etapas. Significa que el paciente inicia sus síntomas, ¿verdad? No está hospitalizado, no requiere ser hospitalizado, pero también, digamos, este es el momento de alerta, este es el momento de prestarle atención, este es el momento de tomar decisión. Si seguimos, aquí como ven en este gráfico del CDC, ¿verdad? También se pueden asociar otros síntomas. Estamos hablando de tos o dificultad respiratoria, que ya hablamos. Estamos hablando de fiebre o escalofríos, ¿verdad? Dolores musculares. A nivel gastrointestinal también se asocia o vómitos o diarrea, ¿verdad? Y un hallazgo interesante, ¿verdad? Es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, que se ve relacionado un poco con la afectación, ¿verdad? De las células en las vías respiratorias altas. Como lo ven aquí, los síntomas más que todo pueden ser de moderados a severos y pueden aparecer de 12 a 14 días después de haber estado expuesto a una persona positiva por COVID o a un entorno, ¿verdad?, donde haya habido personas positivas por COVID-19. Entonces, ¿qué aspectos son importantes siempre a tenerlos en mente, a tenerlos en la conciencia, a tenerlos en el pensamiento? El virus va a tener también dos variables que tenemos que tener siempre en consideración: las personas y las superficies. Las personas, porque ellos pueden ser portadores o pueden ser replicadores o pueden ser transmisores, ¿verdad? Y como lo dice aquí, se transmite de persona a persona a través de gotitas que salen de la nariz, de la boca, cuando una persona infectada tose, o cuando bosteza, o cuando exhala, o imagínense cuando canta, o imagínense cuando hace ejercicio, o cuando grita. Y en el otro lado, también las superficies, es importante tomarlo en cuenta porque las superficies son inertes, las superficies no tienen vida, las superficies no se manifiestan, pero están ahí presentes y pueden ser el motivo por el cual se puede hacer un brote o se puede hacer una transmisión activa en una empresa o en una comunidad. Entonces, estas pequeñas gotas, ¿verdad?, van a aterrizar sobre las superficies. Significa que cualquier persona que toque estas superficies luego se toca los ojos, la nariz o la boca, se puede infectar. Entonces viene aquí la pregunta, pero yo no tengo ninguna persona positiva en mi familia, ni nadie cercano. Sí, las superficies también juegan un papel importante en esto. Entonces voy a compartirles esto porque creo que es interesante, ¿verdad?, gráficamente cómo se puede ver aquí qué tan fácil se da el contagio y por características muy particulares del virus como tal.
Bueno, como lo podemos apreciar aquí en el video, hay muchos componentes que se asocian, como el miedo, el pánico, la falta de información, la estigmatización, el aislamiento, y eso es una de las cosas que se resuelve pues con calma, con buena información y con toma de medidas pues aparte de bien informadas que tienen que ir paulatinamente empezando desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a ver ahora datos globales y quiero que hacer reseña, digamos, de que es importante pues que la información venga de sitios actualizados, que sean sitios lo que son lo más profesionales y lo que son lo más creíbles posibles, y voy a hacerle referencia entonces a dos que son pues bastante creíbles en cuanto a la información. Como ven aquí, ahora vamos a verlo en el link, ¿verdad? La Universidad Johns Hopkins, que es una de las más prestigiosas, si no la mejor universidad, digamos, de la parte de medicina en Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia creó un portal vía web que tiene un panel de control o un dashboard que lleva información día a día actualizada con lo que es el comportamiento del coronavirus, y ha sido mucho de referencia, digamos, de lo que son canales de televisión, noticieros y esto, y que también ustedes lo pueden accesar. En fin, lo que quiero ver, digamos, es con ustedes es un poco, digamos, de la información y tratar de ver, ok, aquí hay muchos colores, muchos números, ¿cómo podemos nosotros, digamos, también, pues, analizar sin asustarnos, ¿verdad? Porque vimos que una de las cosas es el pánico ante la gente. Procedamos entonces a ver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo, digamos, estamos hablando de Johns Hopkins como universidad, ¿verdad? Y estamos hablando del panel que se abre cuando entramos, y podemos ver a nivel global, podemos ver el top 10, ¿verdad? De los países, los más afectados, pero quieres hacerle la reflexión a ustedes, ¿verdad? De que los datos son datos y los datos hay que aprender a verlos y también aprender a analizarlos dentro de su contexto. Estamos hablando, no es lo mismo ver los casos acumulados, que dentro de la epidemiología, dentro de las ciencias médicas, tenemos que siempre ver los casos acumulados. Entonces, en colores, pues se ve aquello que asusta mucho. Pero podemos pasar, digamos, a ver los casos activos y como ven, la cosa cambia un poco, ¿verdad? Ya no era tan fatal, pero aquí me cambia la perspectiva y aquí podemos ver, bueno, cuál es de la costa este, cuál es de la costa oeste, si Centroamérica está afectado, en Sudamérica cuáles son los que están afectados, si Europa está haciendo rebrote o está haciendo, digamos, una nueva aparición, qué pasa con Asia, qué pasa con África, si nuestros productos tienen que ir, si tienen que ir personas allá, ¿verdad? Pueden darse un panorama un poco más claro de cómo está la situación. Ahora, si pasamos entonces a saber, bueno, ¿y quién tiene casos nuevos y a dónde se están presentando casos nuevos, verdad? Esta herramienta permite también ver un poco lo que es la información al día a día y lo que es la mortalidad como tal, ¿verdad? También nos permite verlo. Como lo ven, cambia un poco las perspectivas, ya no se ve tan rojo, ¿verdad? Y ya se ve los sitios donde se ha visto más afectada la población. Ahora, hay miles de variables relacionadas con el virus, ¿verdad? Para poder causar, digamos, una mortalidad, ¿verdad? Pero también está muy relacionada con las edades, como lo vamos a ver más adelante, y está muy relacionado también, digamos, con las condiciones de vida de cada uno. Ahora, si regresamos a la presentación, podemos ver el otro recurso que quiero que tengan, digamos, también a mano y que están abierto para consulte, para que lo vean. El otro recurso es un recurso que es igual abierto, da los datos día a día actualizados, ¿verdad? De lo que son la cantidad de casos a nivel global y la cantidad de muertes a nivel global. Y nos permite ver aquí en el 48 y en el 50, ¿verdad? Nos permite ver los datos, pues, un poco, digamos, de nuestra región. Eh, nos permite ver pues casos totales, nos permite ver, digamos, también mortalidad que se ha presentado, nos permite ver, digamos, los casos que están críticos o no, y también nos permite hacer una relación que vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿verdad? De que, bueno, si es cierto, el virus está latente, tiene una tasa de contagio muy alta, afecta a muchas personas, ¿verdad? Pero el porcentaje, digamos, de personas que pueden llegar hasta morir es bajo. Lo que se tiene que tomar en consideración es el control y lo que es la conservación, las medidas de conservación y mitigación para poder que todos los afectados no vayan a llegar hasta un desenlace final.
Entonces, aquí pueden ver los datos, digamos, donde inician, digamos, países de la región, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Costa Rica. Para todos es sabido, ¿verdad? Vamos de que en el top 10, ¿verdad? Tenemos países de la región, ¿verdad? Estamos en el sur con Brasil, Colombia, Perú, Argentina, tenemos a México, ¿verdad? Y pues si lamentablemente vamos en estos países, la cantidad de muertos y la relación de muertos por millón de habitantes, que lo pueden ver aquí, ¿verdad? Es bastante alta. Entonces, son cosas que también, digamos, me parece importante pues que lo tengan en el radar y que tengan herramientas donde puedan estar consultando información que sea veraz. Hay un término o un tema que sí no lo quiero dejar pasar, ¿verdad? Es el de las personas asintomáticas, porque este virus ha tenido la gran variable que es un gran modificador y se oculta en personas que no presentan síntomas y aunque estén infectadas con COVID-19 tienen síntomas leves, especialmente durante las primeras etapas de la enfermedad y entonces puede contraer la enfermedad de una persona infectada, ¿verdad? Que solo tiene una tos o no se siente enferma. Para ver, este es un componente que el patrono o el que contrata o el que está dentro de las empresas tiene que tener siempre en consideración que la persona por el más mínimo síntoma que tiene hay que tenerlo, digamos, monitoreado o hay que tenerlo bajo vigilancia o en muchas ocasiones tal vez hasta pedirle que se quede en su domicilio porque puede ser parte de estas personas asintomáticas que entran dentro de mis cuatro paredes, entran dentro de mi empresa, entran a trabajar con o sin medidas de protección o al rato se le olvidó hasta lavarse las manos, entra en contacto con todos los demás y me puede generar un caos a lo interno. Entonces, repasamos entonces que habíamos hablado de la tríada, ¿verdad? Que habíamos hablado de fiebre alta, cansancio, tos seca, dificultad respiratoria, para que no se nos olvide. Pero un tema importante es que alrededor de 80% de las personas que se contagian salen positivas, tienen COVID, ¿verdad? Y todo, pero se recuperan de esta enfermedad sin necesitar tratamientos especiales. Entonces, ahí tal vez, digamos, viene un poco la presión y un poco la pregunta. Bueno, si sabemos que tanta gente le va bien o si sabemos que tanta gente no se agrava, ¿verdad? ¿Por qué tanta restricción? Y tal vez no sea relacionado, digamos, con lo que cada individuo pueda tener, digamos, como evolución o desenlace, sino va un poco más de la mano con lo que es el virus y con lo que es su capacidad de poder infectar a otras personas. Más adelante vamos a ver ese tema para repasarlo y que quede, digamos, un poco el enfoque claro en ese tema. Si vamos a las estadísticas de COVID, ya dijimos, ¿verdad?, que las fuentes oficiales y fuentes que son con el día a día, ¿verdad?, que tenemos un panel bastante actualizado, ya lo vimos, que es de la fuente del Johns Hopkins, ¿verdad?, vamos que sería lo más recomendable. Pero a nivel de Costa Rica vamos a ver algunos datos y algunos gráficos y esto es interesante que también, digamos, lo podamos ver con detalle con ayuda de un poco el trabajo hecho de Francisco Garro, que él es profesor universitario y es estadístico, podríamos ver aquí un poco el comportamiento de los casos positivos por millón de habitantes en Centroamérica. Y estamos hablando aquí de países, digamos, de la región y estamos viendo la evolución durante el tiempo, ¿verdad? En marzo, abril, mayo, ¿verdad? Vamos, y después junio su comportamiento que fue creciente en toda la región, como lo podemos ver, y ya después el mes de julio y agosto ha generado pues grandes diferencias en lo que es el comportamiento de lo que son los casos positivos reportados por, por COVID, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí también datos, ¿verdad? Del inicio de los primeros casos, que estamos hablando desde el mes de marzo, que en toda la región empezó a reportar casos, y comparando los casos positivos por la cantidad de población que tiene cada uno de los países, ¿verdad? Podemos ver su comportamiento en casos por millón, ¿verdad? Que sí, Costa Rica ha tenido, digamos, una alza bastante alta, ¿verdad? Y Panamá es el que lleva las cifras de mayor impacto, digamos, en la región. Y la cantidad de fallecidos, pues que todos los países han reportado altas cantidades de fallecidos y Costa Rica tiene una letalidad bastante baja en la zona, en la región. Ahora, si vemos entonces en el caso de Costa Rica específicamente, la evolución de los casos y el cierre de esta presentación la hice el 29 de septiembre, ¿verdad? Igual con ayuda, digamos, de lo que son los gráficos de la fuente de Francisco Garro, que es estadístico, y
y profesor universitario, podemos ver entonces que su comportamiento desde el puro inicio, ¿verdad? Fue de contención de casos aislados, ¿verdad? Pero después del mes de julio, o sea, ha habido aumentos y aumentos más que todo exponenciales, ¿verdad? En la cantidad de los casos. Y como lo pueden ver aquí, digamos, como lo escribe él, que hay una periodicidad cercana, digamos, de cada 7 días, ¿verdad? Y estabilización en los promedios móviles, ¿verdad? De la cantidad de casos que se van dando. Ahora, ¿a qué se puede deber esto? Se puede deber, digamos, a comportamientos de la población, se puede deber, digamos, a lo que son rompimiento de las medidas preventivas, se puede deber también, digamos, a lo que son transporte público, movilizaciones de las personas, ¿verdad? Pero presenta este dato curioso que cada 7 días, ¿verdad? Hay aumentos, digamos, en los casos. Si podemos ver ahora entonces la situación de los diagnosticados en Costa Rica con corte al 29 de septiembre, podemos ver igual, nos centramos que de julio en adelante, ¿verdad? Fue un aumento del reporte de la presencia, digamos, de los casos, pero lo que se estaba tratando de prever o tratando de evitar, pues ya se está enfrentando, que es la cantidad, el aumento de la cantidad de hospitalizados y el aumento de la cantidad de pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Ahora, hago el paréntesis de que estos pacientes de cuidados intensivos tienen internamientos que no bajan de 15 días y es una cama que va a estar ocupada durante 15 días y que nadie más la va a poder accesar. Y después, durante los internamientos en aquellos que no llegan a cuidados intensivos, pues imagínense también lo que son una cama ocupada, no puede llegar otro paciente que la requiere, más todo el costo operativo, ¿verdad? De el mantenimiento, medicamentos, atención, equipo médico, recurso humano, que va a atender a estas personas. Si vemos aquí un poco de lo que es la evolución de lo que son los casos recuperados, ¿verdad? Aquí nada más hago la salvedad de la observación, ¿verdad? Que Costa Rica tiene un caso particular, ¿verdad? De que veníamos pues dándole seguimiento y dando el cierre de los casos que estaban reportados como positivos hasta cierto punto, ¿verdad? Y después, vean la coincidencia, ¿verdad? En el mes de julio, ¿verdad? Aumenta la cantidad de casos positivos y tenemos que correr a lo que es el aislamiento mediante orden sanitaria y a lo que son las medidas de contención en las comunidades, y esto nos desborda más que todo el sector salud y el sector de salud pública en lo que son la recuperación, digamos, de los casos como tal. Entonces, hay un rezago importante, ¿verdad?, en lo que es el reporte de los casos recuperados, que se ha tratado de venir, digamos, poniéndolo y recuperándolo, y estamos hablando más o menos, digamos, de que llevamos por un 52.8% de todos los casos, digamos, que fueron reportados como positivos, que se van registrando como casos recuperados. Ahora, esta es una información interesante e importante que quiero compartirla y analizarla con ustedes. Si dividimos la población desde los 0 años hasta los 100 años y los hacemos en 5 grupos de rangos de 20 años cada uno, vamos a encontrar entonces en condición de recuperado o en condición de fallecido, ¿verdad?, cada uno de los grupos. Y podemos ver que los niños, digamos, desde los 0 hasta los 20 años, o sea, estamos hablando de niños y adolescentes, pues a manera general les va bien. Mira, son 10%, digamos, de los afectados, o sea, representa un porcentaje bajo, veamos si se recupera alto porcentaje de ellos. ¿Cuántos son los que mueren? Muy, muy poquitos. Su letalidad muy, muy poca. Ahora, la reflexión que quiero hacer es en este rango de 20 a 40, ¿verdad? De 40 a 60. Estamos hablando, digamos, de 20 a 40, estamos hablando de población económicamente activa, que se presenta a trabajar a sus industrias, que tiene desde operario hasta profesional, digamos, con maestrías, de graduados. Todo este rango, digamos, estamos en población económicamente activa, ¿verdad? Y estamos hablando de que representa un porcentaje en 50%, digamos, de los casos reportados, ¿verdad? Y la letalidad sí es cierto que es muy baja, ¿verdad? Y los recuperados, pues sí estamos trabajando, digamos, en los recuperados en un 40%, digamos, del registro de los recuperados. Pero aquí estamos viendo gente joven, económicamente activa, que no muere, pero que va a pasar al menos 14 días incapacitado o va a pasar al menos 14 días fuera de su puesto de trabajo. Algunos podrán desempeñar el trabajo, otros no lo podrán hacer por sus características, pero esto impacta a la economía de cualquier país, impacta a la operatividad de la empresa, impacta a lo que es el plan estratégico y algunas de las cosas que se tienen que ir enfrentando con el día a día.
Perdón, hago un paréntesis porque están levantando la mano para una pregunta, pero no sé si les parece que dejemos las preguntas al final, las consultas para que vayamos evacuándolas y así poder continuar con el análisis del gráfico. Después, en el rango de los 40 a los 60 años todavía tenemos población económicamente activa aquí, población que ya se acerca a la jubilación y estamos hablando de un 30% de los casos reportados de la totalidad se da en este rango, ¿verdad? Aquí la letalidad pues también es baja, ¿verdad? Pero estamos hablando también, digamos, de gente que va a quedar incapacitada o que al rato ya es diabética, hipertensa, tiene factores de riesgo y estas personas se tienen que cuidar, digamos, un poco más. Cuando ya hablamos del grupo de 60 a 80, vean la diferencia en la letalidad. La letalidad significa cuántos son los que mueren. Y vean la diferencia porque para ver, no representa gran cantidad en porcentaje, ¿verdad? De los casos, pero lamentablemente son poquitos y sí se pueden morir. Y ni qué hablar, ¿verdad? De mayores de 80, porque mayores de 80, ¿verdad? Pues entonces la letalidad es altísima. 22% de los pacientes pueden morir. Ahora, la reflexión que les quiero hacer es, si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿verdad? Este virus está afectando a población económicamente activa, ¿verdad? Que también, digamos, es económicamente activa y que puede llegar a las empresas asintomáticas que nos puede infectar, pero todas estas personas también tienen padres y todas estas personas también tienen abuelos, ¿verdad? Que llegan a visitar o que tienen actividades con ellos y que les pueden llevar el virus y los pueden generar letalidad. Vamos avanzando a lo que es la tasa R, que es un término que quiero que vean y que quiero que ojalá lo tengan en el radar también, porque este es un semáforo, este es un semáforo interesante que ustedes tienen que tenerlo en consideración. Cuando hablamos del número básico de reproducción, estamos hablando de una persona, cuántas personas puede llegar a infectar. Y estamos hablando de que en cortes que ha hecho el centroamericano para la población de la UCR, ¿verdad? Viene viendo el comportamiento, digamos, de la tasa R cuando estábamos hablando de Semana Santa, posterior a Semana Santa, cuando se toma la medida, digamos, de mascarillas no obligatorias, cuando son en paradas de buses, en supermercados, ¿verdad? Después cuando hablamos de la lamentable decisión, digamos, de lo que es el martillo, ¿verdad? En sus dos etapas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de julio, cuando estábamos hablando cerca de el Día de la Madre, y sus efectos que ha tenido sobre la tasa R, sobre la tasa de reproducción, que como les dije es un semáforo. Ahora vean la diferencia entre el primer corte que logré, digamos, del centro centroamericano en 1.7, el segundo corte, que ya estamos hablando posterior al 15 de septiembre, ¿verdad? Donde se describen todas las medidas y ya se logró bajar a 1.5, significa que una persona puede afectar a 1.05 personas y las puede infectar, ¿verdad? Y el último corte que fue hace de un día, ya logra bajar a menos de 1, que este es como el ideal, como el esperado, de que una persona infectada pueda afectar a menos de una persona, ¿verdad? Para que la curva se pueda bajar y se pueda frenar. Es interesante ver la relación, ¿verdad? De los cortes en cuanto a los feriados y que también uno puede decir, bueno, en estos feriados salió un montón de gente a la playa, o sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿No le afectó? Todavía queda tiempo para poder, digamos, sacar conclusiones, pero también, digamos, en estos feriados se movilizaron familias dentro de sus burbujas, ¿verdad? Y posiblemente con poco contacto también, digamos, en las comunidades. Vamos a avanzar un poco por el tiempo en las medidas preventivas, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo mitigar? ¿Cómo aprender? Quiero dividirlo, tal vez esto, ¿verdad? En dos variables para que sea un poco práctico y claro en cuanto a eso. Por un lado, en la mano izquierda vamos a tener el virus y su tasa R, ¿verdad? Que es muy propio del virus. Y en la mano derecha vamos a tener el individuo, ¿verdad? Y el recurso humano que cada uno de ustedes maneja en el sector. Recuerdo aquí gráficamente lo que es la tasa R, ¿verdad? Como tal. Y el individuo, ¿verdad? O recurso humano, que siempre lo vamos a tener en el centro, en salud pública, ¿verdad? Y él va a estar rodeado de múltiples factores o determinantes de salud pública, como lo pueden ver aquí, factores biológicos que son muy propios del individuo, factores ambientales que son muy propios de la comunidad, factores socioculturales donde viene la educación, el trabajo, los ingresos, la vivienda, ¿verdad? Y después lo que son los servicios sociales de atención y protección, que estos son los EVAIS, los hospitales, las clínicas, los laboratorios, que tanto acceso y calidad de oportunidad tenga el ser humano como tal a eso. Entonces, ¿qué hacer? Primero, vamos de lo más barato a lo más caro. Lo más barato y lo más recomendable es, digamos, es tratar, como se ha visto científicamente, que el virus se elimina con agua y jabón, pues perfecto.
primero, la primera base, pilar que se recomienda es lo más barato, lavarse las manos con desinfectante, con base de alcohol, agua y jabón, mantener la distancia, que algunos le llaman distanciamiento físico, distanciamiento social. El asunto es tratar de evitar esto, ¿verdad? Que haya contacto con las gotículas entre las personas. Hacer todo lo posible por no tocarse los ojos, la nariz o la boca, que eso cuesta mucho que la gente pueda seguirlo, pero es lo más recomendable. Después cubrirse la boca y la nariz con un codo doblado, que es de la técnica de estornudo, o con un papel, digamos, al toser. Buscar atención médica si presenta síntomas o fiebre alta, ¿verdad? Y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales o locales. Cuando hablamos más que todo, la persona, qué puede hacer, qué decisiones tiene que tomar, quedarse en casa si no se siente bien, reportar, digamos, a su trabajo que no se siente bien, pues para que no se presente. Si necesita salir, utilizar la mascarilla para minimizar el riesgo de infectar a otros. Y hago la salvedad aquí que la mascarilla, uno piensa que es para protegerse de otros y es para que la persona infectada no tenga posibilidad, ¿verdad?, de andar infectando, digamos, a otros, o la persona asintomática no tenga posibilidad de andar infectando a otros. Número 3, si tiene dificultad para respirar o fiebre, buscar atención médica. Y número 4, llamar al proveedor, informarse de cualquier viaje reciente, especialmente a países que hayan tenido casos reportados, que ya lo vimos gráficamente, ¿verdad? Que es casi todo el planeta. Ahora, para las empresas, ¿qué es importante? Siempre buscar a las autoridades del Ministerio de Salud, siempre buscar los lineamientos nacionales. Esta es una imagen de lo que es la página institucional, la página web del Ministerio, ¿verdad? Y en esta parte, gráficamente, ¿verdad? Ahí hay un link donde lo puede llevar a lo que son los lineamientos nacionales. Algunos ejemplos, digamos, están aquí, que se los quiero proyectar, ¿verdad? Que estamos, lo que es el acceso, digamos, a la página web del Ministerio, que la página web es una página general que les va a dar información gráfica, dinámica de lo que son los casos en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí en estos pueden tomar la decisión, digamos, de ver la situación nacional, que gráficamente la van a ver así, y documentación, que van a ver los lineamientos. El segundo punto son los lineamientos nacionales, que esos lineamientos nacionales los pueden encontrar también en la página web del ministerio, ¿verdad?, que es en ese mismo link, en esa misma página, y como lo ven, hay un desplegable ahí, ¿verdad?, de lo que son los lineamientos nacionales para la vigilancia y algunos lineamientos específicos que aquí despliega, digamos, otra gran cantidad de lineamientos, y eso puede ver, digamos, es cada uno busca su sector y busca su actividad, ¿verdad?, para poder ver qué es lo que la autoridad sanitaria recomienda en el caso de cada una de las actividades. Específicamente para las plantas procesadoras de alimentos y para algunos del sector exportador, hay lineamientos específicos, ¿verdad?, que el ministerio ha trabajado, y a través del link de esa página, ¿verdad?, lo pueden accesar. Y también, perdón, hay lineamientos para el uso de mascarilla, que antes era opcional y ahora es obligatorio a partir del 9 de septiembre. Para ver, ¿qué hacer a lo interno? Y qué han hecho algunos, y muchos lo han hecho por reacción y porque también se vieron sorprendidos o se vieron involucrados en una situación un poco de incómoda, ¿verdad?, tener brotes en sus empresas. ¿Qué hacer? Más que todo, entrenar al personal de los supervisores. Esto es importante, entrenarlos en información general, ¿verdad?, del virus, de su infectividad, ¿verdad?, de cómo se transmite, del control del ingreso, quién se va a encargar, ¿verdad?, de lo que son chequeo, temperatura, el registro, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, de ver el lavado de las manos, de utilizar equipo de protección personal, por qué se tiene que utilizar, cómo se tiene que utilizar, cuándo se tiene que utilizar y quién va a supervisar, la limpieza de las superficies, capacitar y supervisar, suspender reuniones presenciales, ¿verdad?, para que no haya posibilidad de transmisión dentro del grupo, dividir los horarios en el comedor y también hacer equipos de trabajo. Y en estos equipos de trabajo hago el paréntesis también de que hasta en supermercados hemos visto ejemplos de que está el grupo A y el grupo B y muchas veces no se cruzan, digamos, en sus horarios, pero el carnicero y el verdulero sí hace horas extras, y ese fue el que salió infectado, ¿verdad?, y afectó a ambos grupos, y todo el supermercado se tuvo que ver afectado, cerrar por unos días, desinfectar, y después no tenían personal. Entonces, ahí hago nada más el énfasis, ¿verdad?, de que los equipos de trabajo tienen que tratar de ser independientes, de no verse entre ellos, de no cruzarse, para que no tengan riesgos de
infectarse entre ellos. Como lo ven, más ejemplos, ¿verdad? Tomarse el tiempo con sus encargados de salud ocupacional, con sus encargados de recursos humanos, ¿verdad? De capacitar al personal como tal y a los supervisores. Que tenemos también, digamos, que tratar de implementar lo más que se pueda la información, la parte preventiva, tratar de ser restrictivos en el acceso, que en el acceso estar seguros, ¿verdad? Que la persona se haya lavado las manos y se haya hecho su chequeo más que todo de los síntomas como tal. Y hay múltiple material gráfico, digamos, en lo que son las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Implementar medidas, bueno, algunas, digamos, las pueden ver y pueden ver que son medidas de inocuidad, ¿verdad? Pero también, digamos, tenemos ya medidas de implementación con lo que son las mascarillas, que sí, que son calientes, que son incómodas, que son, sí, es cierto, pero es parte de nuestra nueva realidad y tenemos que comportarnos así. Hay veces se puede aprovechar el espacio, ¿verdad? Y lo que es uno viendo hacia el otro lado, ¿verdad? O uno cambiando la dirección, ¿verdad? Puede variar completamente lo que es la dirección de la respiración y nos puede dar un margen de protección. También tenemos la protección con mamparas, que la gente se ha puesto muy creativa y que también, digamos, tiene la libertad de poder implementarlo en sus empresas, ¿verdad? Con mamparas, ya sea plásticas, acrílicas o cualquier otro tipo. Cuando hablamos de los espacios, digamos que son de comedor, ¿verdad? Algunos han implementado espacios protegidos por mamparas y han dividido los horarios para que el personal pueda tener sus espacios independientes individuales. Llegando a las conclusiones, qué nuevos retos, qué nuevos aprendizajes, y es un continuo aprendizaje todo esto, es cierto. Y tenemos también muchos conceptos erróneos que tenemos que ir resolviendo sobre el COVID-19. Para ver, el virus solo afecta a personas mayores, ya lo vimos en los gráficos y en el caso Costa Rica, ¿verdad? Que no es cierto, no solo afecta a las personas mayores, pero lamentablemente son las personas mayores las que tienen más alta letalidad. Que las mascarillas no te protegen contra el virus, esto también, digamos, es erróneo, sí protege contra el virus, pero más que todo lo que protege es que la persona asintomática no vaya a estar afectando, digamos, a otras personas. Número 3, solo contraes el COVID-19 si has estado en contacto cercano con alguien que tiene síntomas. Tampoco este es un mito, ¿verdad? Y porque hay mucha gente asintomática que anda y que anda con capacidad de poder dispersar el virus. Y esto es una simple gripe. No, no es así. Un poco por el tiempo traté, digamos, de condensar, la verdad, lo que era la exposición. Abro el espacio para consultas. Si alguno tiene, digamos, alguna consulta o un comentario, digamos, si estoy en capacidad de responderla, con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Creo que hemos hecho un recorrido casi que desde otras pandemias que ha tenido que enfrentar la sociedad, que ha tenido que enfrentar el mundo, y esta última que es la del COVID-19, dando usted algunas recomendaciones al final. Tenemos unos pocos minutos. Si alguien quiere hacernos alguna consulta, puede hacerlo. Hay una sección donde ustedes ven una question and answer, o con preguntas y respuestas en el Zoom. Ahí nos pueden poner las consultas. Doctor, definitivamente nadie está aislado. Hoy, por ejemplo, el mundo inicia el día con la noticia de que Donald Trump y su esposa dan positivo. Hace algunas semanas era Boris Johnson en Reino Unido, en Inglaterra. Así que las medidas deben ser para todos y en todos los niveles, ¿verdad, doctor? Sí, la gran realidad, digamos, es que el virus tiene mucha capacidad de sobrevivir, tiene mucha capacidad de replicarse, ¿verdad? En un individuo para poder replicarse y después pasar a otro individuo y va a ser parte de nuestra nueva realidad. Posiblemente de 2 a 3 años, ya con una vacuna, ¿verdad? Ya vaya a ser una enfermedad estacional como lo que es el influenza, como lo fue el influenza H1N1 y como lo han sido muchas enfermedades. La única variable ahorita y lo que asusta a muchos, digamos, es el hecho de que al no tener vacuna, pues no tenemos protección, ¿verdad? Y entonces todos estamos expuestos. Entonces, si todos estamos expuestos, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos, es la protección, el seguir los lineamientos y el utilizar el equipo de protección, digamos, adecuado. Doctor, de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha visto en estos meses, ¿a dónde considera que están las debilidades, los errores, ahí donde se descuidan las empresas? Sobre todo hemos visto que, bueno, ya han pasado varios meses, hay algún grado de confianza en la población,
pero a nivel empresarial, ¿dónde ha podido usted identificar falencias, tal vez Eh, descuidos? Sí, para ver, lo podría dividir como en tres o cuatro variables, ¿verdad? Número uno, de que tenemos una condición muy particular de como país estamos en un sándwich, estamos en el medio de dos polos, estamos, digamos, en el norte, que en Nicaragua no tenemos información, digamos, oficial, pero se sabe que el grado de afectación, digamos, es muy alta, y abajo, digamos, en Panamá, en el sur, ¿verdad? Pues ni qué hablar, ¿verdad? Pues también están igual de afectados. Entonces, eh, para ver carga centroamericana, operarios centroamericanos, o tal vez, digamos, requerimos de mano de obra, ¿verdad? Y no se consigue en el país, y la conseguimos, ya sea con permiso, sin permiso, importada o no, ¿verdad? De la condición de salud de esas personas es importante conocerla, chequearla, o por lo menos tenerla, digamos, en consideración de que nos podría manejar, digamos, un factor de riesgo, número uno. Número dos, dentro de la GAM ha tenido una particularidad porque tiene distritos que son muy densamente poblados y que tienen soluciones habitacionales, o que tienen, digamos, viviendas que son muy saturadas, ¿verdad? Entonces son distritos que se han visto altamente afectados. Estamos hablando de Alajuelita, estamos hablando de San José, estamos hablando de Uruca, Desamparados. O sea, son distritos que se han visto muy afectados por sus particularidades, ¿verdad? De que conviven muchos en un poco espacio, en un pequeño espacio, y la forma de transmitirse, digamos, es muy fácil. Ahora, las empresas, muchas veces, digamos, lo que puede hacer la empresa como tal, ¿verdad? Es tomar todas las previsiones del caso y tomar una actitud preventiva, ¿verdad? Y la actitud preventiva ante todo es, si tiene síntomas, no se presente a trabajar, ¿verdad? Número uno. Número dos, si ya se presentó a trabajar, entonces tratar de separarlo, aislarlo, o darle todo el equipo de protección, ¿verdad? Para que no me afecte a la mínima cantidad de personas, digamos, posibles. Y lo otro, digamos, es de ya cuando ha tenido un caso positivo y ya ha afectado a un grupo porque estuvo en una reunión o en un espacio de trabajo, digamos, es de tomar todas las previsiones de ahí en adelante, y ya pasar a la acción, no a la prevención, ¿verdad? Que es desinfectar las zonas, desinfectar las áreas, identificar el personal que estuvo afectado, ¿verdad? Aislarlo, sacarlo de circulación y volver a iniciar operaciones, y muchas ocasiones hasta con un porcentaje más bajo de operaciones. Estamos hablando de empresas que han tenido que reiniciar a un 20-25%, y tratar de ir subiendo poco a poco un 50%, y ya después de un mes, ¿verdad? Ir subiendo un 75% tal vez, y tratar de reinventarse, ¿verdad? Tratar de cuidar de que no se vuelva a presentar un episodio así. Doctor, estas medidas que usted citó, dio algunos ejemplos que se deben tomar en las empresas con respecto a su personal, y lo que usted estaba mencionando ahorita de cómo tiene un efecto esto en la productividad. No se debe bajar la guardia, ¿verdad? No, hasta que pues no haya una vacuna y lineamientos de parte de las autoridades de cada país, porque aquí tenemos el caso costarricense, pero sabemos que cada país de Centroamérica pues tiene sus propias autoridades. Hasta que no den una directriz, las empresas deben mantenerse con estas normas de prevención, de seguridad. ¿Verdad que es así, doctor? Sí, esta es una nueva realidad, y creo que vamos a tener que jugar con un esquema táctico del partido, digámoslo así, que va a estar cambiando constantemente, y posiblemente por los siguientes 2, 3 años, porque el que llegue la vacuna no significa, digamos, de que va a proteger a toda la población, sino que tiene que ir paulatinamente protegiendo, ¿verdad? A los más de riesgo, después a las otras personas con menos cantidad de riesgo, y después al resto de la población, y eso posiblemente tome de 2 a 3 años en generar, digamos, toda una protección de rebaño, que le hablamos nosotros en término médico, ¿verdad? Entonces, pero para ver, recapitulo, ¿verdad? Vamos, el primer responsable de protegerse y cuidarse es el individuo, y el individuo, digamos, es la persona, el abuelo, el nieto, el hijo, el operario, el profesional, o sea, ese primero llamado a protegerse. Entonces, digamos, si nuestra nueva realidad es utilizar una incómoda mascarilla, sí, esa es la nueva realidad. Nuestra nueva realidad es lavarnos las manos frecuentemente, vayamos donde vayamos, sí, esa es nuestra nueva realidad, posiblemente por los próximos 3 años. Que si tenemos que andar alcohol gel, que si tenemos que andar toallitas, sí, sí, esa es la realidad, y así vamos a tener que cuidarnos. Aquí casi que es de convencernos de que para sobrevivir hay que adaptarse, y el adaptarse implica aceptar esas condiciones nuevas de vida, ¿verdad?
Ahí en el chat tal vez preguntan que la vacuna para cuándo va a estar. Se están en estudios clínicos de fase 3 y se están ya probando en humanos. Se ha hablado de todo, ¿verdad? Que los rusos ya están listos, que los chinos ya están listos, ¿verdad? Y todo, que la vacuna, digamos, de Inglaterra está en proceso de investigación. Sí, es cierto. Creo que hay más de 200 estudios que se están corriendo, digamos, con opciones de vacunas y posiblemente para el otro año ya vayan a tener, digamos, comercialización, digamos, vacunas con un precio posiblemente muy alto al principio y ya después, digamos, vaya bajando por el volumen, ¿verdad? De la producción de las vacunas. La otra pregunta que hace Aileen Castro es en referencia con el COVID-19, ¿cuál sería la afectación de un paciente con trasplante renal? Son pacientes que tienen tal vez condiciones especiales que se tienen que cuidar mucho. Depende de hace cuántos años haya sido trasplante renal y la evolución, o tal vez, digamos, el motivo por el cual fue el trasplante renal, pues obviamente que se tiene que cuidar mucho más que cualquier persona, digamos, de la población. Pero lo importante aquí es que si ya su trasplante ha evolucionado bien y tiene de alta y vive su vida normal, pues tiene que ser como cualquier persona, tomar sus previsiones y tomar sus decisiones, digamos, preventivas y cuidarse más que todo. Doctor, muchísimas gracias. Usted nos ha permitido hacer una valoración de las medidas que se están tomando y se deben tomar dentro de las empresas. Acá hacemos un llamado a todos los empresarios que nos están viendo en las redes sociales, en la página web o en la plataforma aquí de Zoom, a tomar estas medidas, a no bajar la guardia. Como decía el doctor, no es un tema que se va a acabar pronto, sino que debemos esperar. Así que, pues, a estar alertas con todo esto. Doctor, si gusta terminar la charla. Sí, gracias. Tal vez digamos aquí el aprendizaje y que lo hemos escuchado, digamos, de pequeños empresarios del sector que se han visto pues asustados por la realidad o que tuvieron tal vez, digamos, un brote dentro de sus funcionarios o que tal vez tuvieron familiares, digamos, también afectados. Lo que hemos escuchado es, bueno, me sirvió para aprender, me sirvió para tomar decisión, me sirvió para acomodarme en mis procesos y me ha servido también, digamos, para ofrecer un servicio diferenciado. Me ha servido también para alcanzar un estándar que no tenía antes. Me ha servido también para alcanzar un permiso de funcionamiento que no tenía antes y trabajaba al margen de la ley. Me ha servido también, digamos, para tener a mis trabajadores, tenerlos más cuidados y darles capacitación que antes no le consideraba importante y no tenía tiempo para darle capacitación. Entonces, esas experiencias aprendidas tal vez de los pequeños y de los microempresarios tal vez sí se pueden reproducir. Yo me pregunto, en los parques industriales donde tienen grandes empresas, ¿verdad? Han logrado sobrevivir y han logrado tener continuidad en sus trabajos y tienen busetas, tienen buses que los trasladan, tienen horarios, o sea, mixtos, tienen horarios que comparten hasta 24 horas y todo. Ok, perfecto. Es importante, vamos, saber qué han hecho ellos, ¿verdad? Para mitigar y para controlar, para aprender todos. Doctor, muchísimas gracias. Este es un tema que estaremos tratando los siguientes meses y esperamos poderlo tener nuevamente y tener ese tipo de encuentros con empresarios, con exportadores, para que estarnos recordando constantemente las medidas que hay que tomar y no bajar la guardia. A todos, gracias a los que nos han visto en redes sociales, en exportacentroamerica.com. Los invitamos a la siguiente charla con un expositor internacional, un expositor salvadoreño. Vamos a regresar al tema de Centroamérica, que es un poco en lo que hemos estado enfocados hoy, hablar sobre los encadenamientos productivos en Centroamérica. En 2, 3 minutos estaremos iniciando. Pueden darle clic al link que ya les pusimos en el chat o en la página web también pueden encontrar el acceso. Muchísimas gracias y recordarles que a la 1 de la tarde tenemos un panel de cierre con ministros del sector, que incluso vamos a tocar estos temas como el impacto del COVID en toda la dinámica exportadora de la región. Muchísimas gracias.